Bueno, pues empezamos el seminario virtual Hipertensión pulmonar, una realidad, realidad de una enfermedad invisible. Es la última actividad que hacemos en torno a la campaña del mes de la concienciación que hemos estado realizando o que estamos realizando, porque todos estábamos en el mes, durante todo este mes de noviembre, ya que es el mes de la concienciación de la patología, bajo el lema Invisibles pero es real, ya que pues queríamos resaltar esta característica de la hipertensión pulmonar, ¿no? Que al no ser una enfermedad visible a primera vista, pues parece que no existe, parece que la persona que la padece no la padece, pero que para la persona que sí que la tiene, pues es muy real porque además le limita mucho en su día a día. Entonces, hemos estado realizando diferentes actividades en torno a este lema y hoy queríamos hacer este webinar, abierto tanto a socios como a no socios, así que os damos la bienvenida a todos. No me he presentado, yo soy Sara Eras, soy trabajadora social de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. Y hoy vamos a abordar esta invisibilidad, esta realidad desde tres enfoques diferentes al del paciente. Uno es desde la perspectiva sanitaria con el doctor Alejandro Cruz, cardiólogo del Hospital 12 de Octubre de la Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar, que como sabéis es CESUR y unidad de referencia en cuanto al abordaje de la patología aquí en Madrid. Para abordar la invisibilidad desde una perspectiva psicoemocional, contamos con Isabel Martínez, psicóloga de la asociación, que muchos de vosotros ya conocéis, y con Álvaro Lavandeira, desde el departamento jurídico también de la entidad. Pues con Isabel y con Álvaro lo que vamos a abordar es la invisibilidad tanto a nivel psicológico como legal, enfocado pues a cuando una persona tiene que pasar una valoración, ya sea certificado de discapacidad, ya sea una incapacidad laboral o cualquier trámite en el que tenga que demostrar que padece esta patología. Entonces, si os parece, empezamos con Alejandro Cruz para abordar este tema. Si no os importa, Isabel, Álvaro y Carmen, quitaros la cámara para que nos centremos en Alejandro. Y nada, Alejandro, lo primero, darte las gracias por colaborar con nosotros en este webinar. Un placer tenerte aquí y pues cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, Sara, y nada, gracias a todos. Y, la verdad que me hace mucha ilusión participar. He visto ya varios nombres de personas conocidas y que de verdad que me hace muchísima ilusión. Voy a hablar 5 minutos, 5 diapositivas básicamente para contaros dudas en el diagnóstico que todos podemos tener y que, claro, que cuando a uno le diagnostican de hipertensión pulmonar, muchas veces le hacen pensar, esto probablemente lo tenía hace mucho tiempo, ¿por qué no me lo han diagnosticado antes? ¿No? Y esto es porque no es nada fácil. Cuando empezamos con un paciente que le han diagnosticado de hipertensión pulmonar, realmente nos tenemos que ir al inicio, a los síntomas y a los signos de la hipertensión pulmonar. Y es que son muy inespecíficos, es como este meme de los Spider-Man, ¿no? Es como, bueno, es que la disnea, la falta de aire, es compartida por muchas enfermedades y es como, bueno, pues tú tienes insuficiencia cardíaca, tú tienes hipertensión pulmonar y tú tienes asma. Y entonces, claro, el síntoma es tan inespecífico que realmente es muy difícil por el síntoma principal, la disnea, la falta de aire. Pero lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto y los de antes, los médicos de atención primaria, cardiólogos, neumólogos en general, médicos de medicina interna, es desenmascarar realmente si esto es o no hipertensión pulmonar. Porque el concepto todos lo tenéis claro, pero al final el concepto de hipertensión pulmonar es un concepto hemodinámico. Es decir, que para definir hipertensión pulmonar y estar claros de que existe, hay que ir a un cateterismo derecho. Lo siento mucho. Sé que para muchos de vosotros es todo un suplicio, pero es que hay que ir por él sí o sí para el diagnóstico definitivo. Y hay unos criterios claros ya definidos, desde las últimas guías de hace año y pico se han suavizado, pero vamos a pasar por ello. Pero antes vamos a haber pasado por muchas enfermedades pues, de origen respiratorio, que podéis ver ahí, de origen autoinmune, por ejemplo, la esclerosis sistémica, en algunas ocasiones la enfermedad tromboembólica venosa, en el caso de la enfermedad tromboembólica crónica,
Otras enfermedades de origen cardiovascular puro, la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías congénitas, enfermedades de las válvulas. Otras son de base genética, pues hay casos heredables, otras pues relacionadas con tóxicos, como puede ser el aceite de colza en algunos casos, y otras enfermedades pues sistémicas. Y todas estas van a conllevar el manejo por cientos de especialistas. Es decir, que el diagnóstico va a venir por parte de muchos médicos y que van a tener que sospechar y desenmascarar realmente que esto es hipertensión pulmonar, lo cual no es nada fácil. Sin embargo, lo que es la hipertensión pulmonar en general, si hiciésemos un cateterismo cardíaco derecho a todo el mundo en la población, pues no es tan infrecuente, es el 1% de la población. Y además, en el momento en que diagnosticamos de hipertensión pulmonar, sea del tipo que sea, pues va a empeorar el pronóstico. No obstante, como muchos de vosotros sabéis, la más habitual, la forma más habitual es la que no os afecta a vosotros. Es la hipertensión pulmonar que se llama del grupo 2, que está causada por enfermedades del corazón izquierdo, de la parte izquierda del corazón, sobre todo en personas más mayores, con hipertensión arterial de esta, de la del brazo, con enfermedades de las válvulas, etcétera, etcétera. Esta, pues es muy habitual y no tiene tratamiento específico, no se utilizan vasodilatadores. En segundo lugar, la segunda más habitual, que tampoco padecéis los que estáis aquí probablemente, pues es la causada por enfermedades respiratorias, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad intersticial, son enfermedades que finalmente en su curso evolutivo van a tener hipertensión pulmonar. Y en tercer lugar, ya una enfermedad rara, definida como tal, porque la prevalencia es baja, va a estar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esta que se causa por trombos crónicos en las arterias del pulmón que ocluyen el flujo de la sangre entre el corazón y los pulmones. Y esta sí que es rara porque se viene a dar en torno a 50 casos por cada millón de habitantes. Y finalmente, la hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar, que es esta que tenéis la mayoría de los que estáis presentes aquí o que veis este vídeo, y que es una enfermedad rara que se da en aproximadamente 30 casos por millón de habitantes y que se maneja con fármacos, vasodilatadores pulmonares y que incluso puede requerir el trasplante bipulmonar cuando no evoluciona bien, ¿no? Esta es la que sí que necesita un manejo muy específico, como la tromboembólica crónica, y que, bueno, pues que realmente es muy difícil de diagnosticar porque, claro, como es lógico, no se suele pensar en ella si se da en 30 casos por cada millón de habitantes. Estamos hablando de que pues, hay pueblos o ciudades en las que va a haber 1 o 2 casos. Es lógico no pensar en ello inicialmente, ¿no? Y pensar de forma mucho más habitual en la hipertensión del grupo 2 o en la hipertensión pulmonar del grupo 3, que son muchísimo más habituales. Bueno, aunque como veis, estos son curvas de supervivencia, todas ellas, cuando a uno le diagnostican de hipertensión pulmonar, pues hay que tener cuidado porque el pronóstico se ensombrece en todos los casos. Y dos diapositivas muy rápidas. Fijaos, esto es un artículo de los que nosotros leemos, año 1957, y aquí es cómo se describían casos de cuando se empezó a describir la enfermedad. Nombre RR, 13 años, varón. Siguiente, JS, 17 años, mujer, falta de aire, hemoptisis, es decir, echar flemas con sangre, cianosis, es decir, estar azul o labios azules, etcétera, etcétera. Y sobre todo se escribía gente joven, pues con cateterismos derechos muy malos y con falta de aire sobre todo. Pero la realidad hoy en día es esta. Esto es un registro centroeuropeo y que tenemos a la mujer joven sin otras grandes patologías, que es 1 de cada 8 casos de hipertensión pulmonar del grupo 1, de la rara, y que padecéis la mayoría de aquí, pero en cambio 7 de cada 8 casos hoy en día no es este perfil que describíamos antes. Pues es una mujer más mayor, con otras, pues hipertensión de la del brazo, o un poquito más gordita, y diabetes, o enfermedad de las arterias coronarias. O el otro caso, pues que también un hombre que ha fumado, que tiene también algo de patología de los pulmones. Es decir, que hoy en día es todavía mucho más difícil porque nos enfrentamos con casos de hipertensión pulmonar del grupo 1, pero que se pueden confundir con otras enfermedades mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque están entremezcladas. Cuando digo enfermedades mucho más frecuentes, estoy hablando de enfermedad de las arterias del corazón, de la tensión sistémica. Pues
claro, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esto es muchísimo más prevalente, sobre todo en gente que ha fumado. Con lo cual, pues estamos hablando de que es una enfermedad rara y dentro de lo rara que es, se puede confundir con muchas otras enfermedades. Y ya para terminar, es que para que veáis, estos son las guías del año 2022 y nos dicen cuáles son los signos o los síntomas que pueden estar detrás de esta enfermedad y son muy inespecíficos y se comparten con otras muchas enfermedades. Con lo cual, esto simplemente, para concluir, pues nos hace entender la realidad que tenemos. Y es que se tarda cerca de 2 años desde que uno empieza a tener síntomas de insuficiencia cardíaca hasta que por fin es diagnosticado de hipertensión pulmonar. Pero el paso intermedio va a ser esto que veis aquí, que es el ecocardiograma, que nos va a dar la clave. Y para que entendáis esto, pues os enseño dos ecografías. Esto que veis a la izquierda es una ecografía de un paciente con hipertensión pulmonar y la de la derecha, con la parte derecha, esta que os señalo aquí, muy dilatada, esta de aquí, y que si lo comparamos con un paciente que no tiene hipertensión pulmonar, que sería esta, pues es una parte derecha mucho más normal, no dilatada y que nos va a dar muchas veces la clave. Es decir, la ecografía va a ser pues el paso intermedio que nos va a hacer sospechar claramente que tenemos hipertensión pulmonar y vamos a tener que pasar por ello, pero finalmente vamos a ir al cateterismo cardíaco derecho, que desgraciadamente sigue siendo el método diagnóstico fundamental y lo va a ser, desgraciadamente, porque al final es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Y ya sabéis cómo se hace, es un método invasivo por las venas, en general el paciente está despierto, llegamos hasta el corazón, medimos ahí la presión en la arteria pulmonar y seguimos un poquito más distalmente y al final medimos pues otras presiones a nivel del capilar pulmonar. En definitiva, esto es una enfermedad rara, aunque a veces no es tan rara como pues pensábamos. Los síntomas y los signos son muy inespecíficos y estas dos cosas hacen que haya un retraso diagnóstico y que lo siga habiendo muchos años después de haberse descrito la enfermedad, que aproximadamente es de 2 años desde el inicio de los síntomas. Y finalmente, pues yo creo que es fundamental seguir apoyando pues la derivación a centros expertos, centros de referencia, que al final son los que van a poder desenmascarar el caso y van a poder poner tratamiento más pues detallado, ¿no? En definitiva, para el tipo de hipertensión pulmonar que uno tiene. Y yo creo que, dicho esto, lo más importante y lo más interesante de la charla es pues vuestras preguntas, por supuesto. Gracias, Alejandro. Se me había olvidado comentarlo al principio de todo, que quien quiera hacer preguntas tenéis una opción abajo en el Zoom que pone preguntas y respuestas y ahí podéis ir lanzando y nosotras se las vamos a ir transmitiendo a Alejandro en el momento. ¿Vale? Tenemos una pregunta que pone, bueno, pues ¿qué esperanza de vida tienen los pacientes que tienen el primer grupo diagnosticado? Vale, pues mira, te lo voy a enseñar aquí. Con primer grupo te refieres a hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión pulmonar de la que te he hablado del grupo 2. Yo te voy a enseñar todas. Mira, esta es una gráfica que nosotros habitualmente utilizamos, que os voy a enseñar a leer, por si no lo estáis acostumbrados. Aquí abajo, en el eje de las X, tenemos los años. Y aquí la supervivencia, de forma que todos partimos de un 100% de supervivencia en el minuto cero. Y vamos viendo que, dependiendo del tiempo que queremos ver, pues vemos qué ocurre con cada grupo. Es decir, al año, a los 2 años, a los 3 años, 5, 10, etcétera, etcétera. Y aquí en colores vemos grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, grupo 2, hipertensión pulmonar del grupo 2, causada por el corazón, hipertensión pulmonar del grupo 3, causada por los pulmones, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, causada por trombos en las arterias pulmonares. Y podemos ver que, por ejemplo, para el grupo 1 o hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad rara que pues necesita tratamiento con fármacos vasodilatadores, macitentan, selexipag, sildenafilo, etcétera, 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 pues vemos que en este momento que se hizo este estudio, a los 3 años la supervivencia es del 70% y a los 5 años la supervivencia es del 50%. Pero quiero que comprendáis que esto es para todos los grupos.
de hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar del grupo 1. Y esto incluye la mujer joven sin otras enfermedades y que solo tiene hipertensión arterial pulmonar, pero también incluye al varón de 80 años que ha sido fumador toda la vida y que tiene otras muchas enfermedades que también limitan la esperanza de vida. O sea que de forma global, la hipertensión arterial pulmonar en Inglaterra a año 2021 era esto. Es decir, en torno al 50 y pico por ciento a los 5 años y en torno al 40% a los 10. Esto ha mejorado. Esto eran datos un poquito antiguos. Pero, por ejemplo, me preguntan por aquí, ¿y la hipertensión pulmonar del grupo 5? Pues la hipertensión pulmonar del grupo 5 que veis aquí en gris, pues tiene una supervivencia muy similar. Pero la que peor tiene, desgraciadamente, es la del grupo 3, la causada por enfermedades respiratorias, tipo pues, enfermedad pulmonar intersticial difusa, una fibrosis de los pulmones. Esa es la que peor. Y la que mejor, yo creo que insistimos mucho en las consultas, es la de los trombos. Cuando tienes unos trombos que se te pueden limpiar esos coágulos, bien con cirugía o bien con las angioplastias, con los cateterismos, esa es la que mejor pronóstico tiene. Yo entiendo también, ¿no?, que en el grupo 2, que son la hipertensión pulmonar derivada de una cardiopatía, la esperanza de vida o la supervivencia irá muy ligada, ¿no?, a cómo se desarrolla esa cardiopatía, no tanto cómo se desarrolla esa hipertensión pulmonar, porque sabemos que la hipertensión pulmonar puede incluso mejorar en función de cómo mejore la enfermedad base, ¿no? Yo creo que la pregunta iba más por ese lado, ¿no?, que ya no es tanto supervivencia por tener hipertensión pulmonar, sino, corrígeme, Alejandro, 100%. pero yo creo que va mucho más asociada a cómo evoluciona la cardiopatía, ¿no? Eso es, 100%. Y en el caso de la hipertensión arterial pulmonar es similar. O sea, va a ser peor si tu hipertensión arterial pulmonar se asocia a una cirrosis que si no tienes otra cosa. Ujú. Aquí en el grupo, bueno, hay una persona que pregunta que si el lupus también desarrolla hipertensión pulmonar. El lupus es una de las causas de hipertensión arterial pulmonar, de la hipertensión pulmonar del grupo 1. Si cogemos todos los pacientes con lupus, la verdad que no es frecuente. En torno al 5-10% de pacientes con lupus u otras enfermedades autoinmunes desarrollan hipertensión pulmonar. Es más frecuente en la esclerodermia, pero en el lupus en torno al 5-10%. Sí. Y para este tipo de enfermedades que están asociadas a otra enfermedad, ¿tienen tratamiento? Claro, es importante que se trate la enfermedad de base. Y me explico. Si uno tiene un lupus, es importantísimo controlar el lupus. Si uno tiene una esclerodermia, es importantísimo controlar la esclerodermia. Si uno está causado por el virus VIH o por el cirrosis, por hipertensión portal, pues es importante controlar la enfermedad de base. Otra de las preguntas que tenemos aquí en el chat ¿es posible dejar de usar la bomba? ¿Esto implica que hay más esperanza de vida? ¿Hay casos de curación? Claro. ¿Es posible dejar de usar la bomba? Sí, es posible. Es raro. Vamos, hay casos que se deja de usar, pero a día de hoy es raro. Las bombas de prostaciclinas hay que entender que son el fármaco más potente porque dilata mucho las arterias pulmonares. Y además, pues es sin duda el fármaco el que más ha demostrado mejorar la esperanza de vida. Es decir, que las bombas de prostaciclinas cuando se ponen es porque el paciente tiene una peor situación, pero hay que saber que son los que más mejoran la enfermedad, sin ninguna duda. ¿Hay casos de curación? Escasos. Hay casos de curación, muy pocos, pero a día de hoy es tremendamente infrecuente y no podemos hablar de curación. En general no se puede hablar. Son casos contados con los dedos de la mano y muchas veces relacionados con otra enfermedad. Por ejemplo, pues como os digo, si uno tiene una enfermedad de base y se controla, pues podemos hablar de que mejora la hipertensión pulmonar. Eso es, que los casos, ¿no?, de curación, la hipertensión pulmonar, sobre todo la arterial, no tiene cura, sino que las que son derivadas de otras enfermedades mejoran o incluso ha habido casos que incluso desaparecen, siempre y cuando la enfermedad de base que lo ha generado mejore o se estabilice. Eso es. Otra pregunta que hay en el chat, Alejandro, es una paciente que es del grupo 4. ¿Cuándo se Sí. plantea la angioplastia?
Vale, del grupo 4, claro, este es uno de los casos en los que se puede curar la enfermedad, porque la causa es tener un coágulo, un trombo que obstruye la circulación entre el corazón y la arteria pulmonar y los pulmones, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección hay que comprender que es la cirugía, la tromboendarterectomía, porque en un único procedimiento se limpian todos los trombos de los dos pulmones. Ahora bien, ¿cuándo planteamos la angioplastia? Planteamos la angioplastia cuando la cirugía no eh, se considera que pueda limpiar todos los coágulos, porque los coágulos están muy distales, o cuando el paciente no es candidato a la cirugía, porque el paciente pues, tiene otras enfermedades que hacen imposible la cirugía, porque pueda ser de riesgo, o cuando, a pesar de la cirugía, quedan trombos que obstruyen la circulación más distal y que en esos casos pues, es beneficioso la angioplastia. Pero hay que comprender que la angioplastia no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es la cirugía, la tromboendarterectomía. Ujú. Una pregunta, porque sabemos que ahora mismo las angioplastias hay mucha lista de espera. Más o Ujú. menos en cuánto nos encontramos, por ejemplo, en el Hospital 12 de Octubre de lista de espera para hacer este tipo de Claro. intervención. Pues hombre, depende de cada caso. Estoy viendo aquí algunos nombres muy conocidos, la gran mayoría de ellos. Yo creo que hay que comprender que los casos más graves van primero. Las primeras angioplastias van primero. Sabéis que de media se utilizan 4 angioplastias por paciente, porque hay que ir pulmón por pulmón, lóbulo por lóbulo, y hay que ir con mucho cuidado. Entonces, depende. Si estamos empezando el programa de angioplastias y estamos más grave, desde luego la lista de espera es muy corta. En un mes se empieza. Pero si ya estamos en una situación de bajo riesgo, pues ahí a lo mejor puede haber un año o año y medio incluso. Ujú. Vale. Bueno, entiendo que estas personas, aunque estén en la lista de espera para valorar las angioplastias, tienen su seguimiento, es decir, que se valora en cualquier momento si, si hay un empeoramiento de la sintomatología, poder, ¿no?, introducir la prioridad. Eso eh, es, sin ujú, duda. Eso lo contemplamos. El problema, claro, los recursos para una enfermedad rara son limitados. Probablemente mis compañeros después hablarán de ello. Y nos encantaría pues que fuesen infinitos y que desde luego tuviésemos muchos más profesionales, muchos más recursos y ojalá que no hubiese lista de espera. Pero también hay que comprender que esto hay que realizarlo en un centro de referencia, porque no cualquiera está cualificado para hacer esto. Es un procedimiento de riesgo que hay que tener una curva de aprendizaje y todo el equipo que está detrás también tiene que saber de esto. ujú. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el lanzar el mensaje de acudir a un centro de referencia, y si no estás acudiendo, si no estás acudiendo a un hospital en el que tengan consultas, que estos puedan remitir, ¿no?, a un Eso. centro de expertos donde puedan valorar individual el caso de cada uno. Tenemos más preguntas en el chat. Bueno, Marcela, para darle las gracias porque es paciente suya. Pero sí que me gustaría lanzar una pregunta de personas que están en el grupo 2. Preguntan si existe algún tipo de tratamiento para esta hipertensión pulmonar, porque hay veces que personas que sí que tienen una cardiopatía tienen tratamiento específico de hipertensión pulmonar, pero otras sabemos que cada persona es un mundo y cada ser es individualizado, etcétera. Pero después hay otras personas que sí que tienen algún tratamiento específico. Claro. A ver, nosotros los tratamientos que utilizamos para la hipertensión pulmonar son fármacos que dilatan las arterias pulmonares, todos ellos a día de hoy, ¿vale? Pero sabemos que si dilatamos mucho esa parte de la arteria del pulmón, podemos tener un perjuicio en pacientes que tienen cardiopatías, porque se puede dilatar el capilar y causar edema de pulmón. Entonces, los fármacos que se han utilizado para la hipertensión pulmonar del grupo 1, Beletri, etcétera, etcétera, pues estos no han funcionado en los ensayos clínicos. Es decir, los pacientes, habiendo probado este fármaco en ensayos clínicos, no ha ido bien. Pero caso por caso, en los que hay mucha hipertensión pulmonar y la cardiopatía no es tan grave, sí que Ujú, se pueden probar. Eso sí, hoy en día tenemos varios ensayos clínicos en marcha. Uno de ellos con el fármaco más prometedor que existe, que es Sotatercept, que yo creo que los que no lo conocéis sí que es un fármaco que desde luego tanto a pacientes como a médicos nos parece que va a cambiar mucho la cosa. Pues se está probando en la hipertensión pulmonar del grupo 2, pero dentro de un ensayo clínico todavía.
Claro que ya sabemos que una cosa es el ensayo clínico y otra cosa es cuando esté libre de disposición, ¿no? Que Claro. pasará una serie de tiempo. Mm. Yo para finalizar este bloque y dar paso a Isabel, desde tu experiencia, Alejandro, si desde atención temprana es la puerta al sistema sanitario español, y nosotros desde la asociación sí que estamos intentando, ¿no? Que, quien acuda a esa atención temprana, a ese médico de cabecera y explique de esta sintomatología que has hablado tan difusa, eh, ¿cómo se podría abordar con un médico de cabecera que le salte una alerta o porque un ecocardiograma o un electro, bueno, o derivar? ¿Cómo podríamos pues hacer, ¿no? Para que eso se instaure, ¿no? De que salte una alerta, que no es una depresión, que no es que una persona tenga una vida muy agitada, que también puede ser, pero que no todo es tranquilízate o vete a un psicólogo o descansa un poco, ¿no? Claro. Desde tu experiencia, ¿cómo podríamos mejorar ese procedimiento para que sea un poco La- más la- ágil? Sí, mira, estos son las guías. Para los que no manejéis muy bien el inglés, aquí al final esto se contempla. Dice General Practitioner, al final esto es el médico de atención primaria en España, ¿no? Dice historia, examen físico, electrocardiograma y el marcador cardíaco NT-proBNP y saturación de oxígeno. Estos son cosas básicas que se hacen para cualquier paciente que va a una consulta de su médico de atención primaria con disnea, con falta de aire. Y ya en base a eso dice, oye, si sospechas una causa respiratoria o una causa cardíaca, pues tienes que ir a que te hagan pruebas respiratorias y o a que te hagan pruebas cardíacas, fundamentalmente el ecocardiograma, ¿vale? Y entonces aquí ya con el ecocardiograma vamos a tener una probabilidad de hipertensión pulmonar. Y entonces, necesariamente con esto te estoy diciendo, en casi todos los casos, el médico de atención primaria no va a tener mucho recurso y va a tener que recurrir al cardiólogo o cardióloga y al neumólogo o neumóloga. Y van a ser ellos los que, de forma intermedia, digan, oye, aquí hay probabilidad de que esto sea hipertensión pulmonar o no. Pero sí que aquí a la derecha tenemos un fast track referral, es decir, esto es como vía libre, la cola VIP del aeropuerto, ¿no? Es decir, si tienes algún signo de alarma que te haga sospechar hipertensión pulmonar, derívalo directamente a un centro de referencia. ¿Y qué signos de alarma son estos? Pues que pierda el conocimiento repetidas veces, que tenga hinchazón de piernas, de barriga, datos de insuficiencia cardíaca, cuando haya factores de riesgo para hipertensión pulmonar. ¿Y estos cuáles son? Enfermedad tromboembólica previa, es decir, embolias de pulmón, trombos en las piernas previamente, enfermedades en la familia, hipertensión pulmonar en la familia, es decir, un hermano, una hermana, un padre, una madre con hipertensión pulmonar, ¿vale? Esclerodermia, todo esto son sumado, es decir, hinchazón de piernas, barriga, pérdidas de conocimiento, y esto hace que, oye, sáltate directamente al neumólogo o al cardiólogo, derívalo directamente a un centro de referencia de hipertensión pulmonar. Bueno, ojalá que estas guías se instauren, ¿no? Y esa derivación y sobre todo esos signos de alarma, ¿no? Que pues el hinchazón, que una persona diga que presenta disnea a la hora de subir una cuesta o incluso ya en casos avanzados, pues solamente levantarse de la cama e ir a su baño, pues ojalá que estos signos de alerta pues permitan iniciar la derivación más o menos rápido, ¿no? Para los centros expertos que podáis hacer ese escrutinio y determinar si la persona tiene hipertensión pulmonar o no. Sí, de todas formas, si tenéis más preguntas, ir lanzándolas en el chat y al final rescatamos algunas y podemos seguir hablando de este tema antes de finalizarlo. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nada, te animo a que te quedes hasta el final del seminario. Por supuesto, yo me quedo aquí, quito la cámara, luego nos vemos. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Pues ahora vamos a continuar con Isabel Martínez, que como os he comentado es la psicóloga de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar. Y nada, ella nos va a abordar pues todo este tema de la realidad de la hipertensión pulmonar desde el punto de vista psicoemocional. Alejandro, creo que sigues compartiendo pantalla.
Ya, perfecto, gracias. Pues nada, Isabel, cuando quieras. Muchas gracias por haberme invitado a este webinar y que además creo que lo habéis hecho enfocado de manera tan interdisciplinar que realmente pues, sí que se puede aprovechar, ¿no? Distintos profesionales que estamos aquí pues, para abordar distintas perspectivas, ¿no? O sea que realmente es muy acertado, pero como lo habéis enfocado. Bueno, yo no tengo presentación para compartir, pero sí que quiero dejar claras algunas ideas. Me preguntaba cuando hablábamos de invisibilidad, ¿para Isabel, quién? te escucho un poco regulera. ¿Sí? Sí, no sé si es que estás... Pues ahora como, o sea, no he modificado nada de Es que te escucho como cuenta con siempre, eco, con lejana. pues no sé. A ver, si te acercas, ¿Voy a yo creo que se probar? te escucha mejor. ¿Me acerco? Sí, bueno, se escucha así como un poco de eco, pero sigue hablando, a ver si... Vale. Os decía que me preguntaba, ¿no? Como una reflexión de que cuando hablábamos de invisibilidad de la enfermedad, me preguntaba para quién es invisible, ¿no? Y bueno, realmente he encontrado a pocos actores para los que fuese visible, ¿no? Desde el propio paciente, como bien comentaba el doctor, decía que el propio paciente a veces sí que confunde los síntomas que tiene con cualquier otro tipo de trastorno, problema, malestar puntual que pueda sentir, ¿no? Y él mismo, bueno, pues con esos síntomas tan genéricos, pues al principio puede pensar que no tiene algo tan grave o bueno, que se encuentra mal, pero que obviamente seguro ni ha escuchado hablar de la hipertensión pulmonar, luego es una enfermedad también invisible de primeras para él, ¿no? Luego ya cuando acude, porque ve que esta sintomatología sí que es algo que le limita, ¿no? Acude pues a su médico de familia, como hablábamos, probablemente también para el médico de familia puede ser una enfermedad que ni siquiera quizá haya escuchado, ¿no? Y es cierto que sí que nos ha planteado a través de esas guías el doctor cómo tiene que actuar este médico de familia, pero en ocasiones, bueno, pues no tiene la información adecuada o, como decíamos, alude a estos cajones desastres, ¿no? ¿No? Son un poco, pues eso, hoy en día ansiedad, sobrepeso, estrés y a veces asma incluso, ¿no? Que muchos pacientes también han comenzado tratándose de asma y muchos años después han sido diagnosticados con hipertensión pulmonar. Bien, si sigue avanzando el paciente ya con una derivación ya a cardiólogos a las unidades expertas y ahí sí que la enfermedad ya deja de ser tan invisible, aunque hasta que no se hace la prueba específica del cateterismo derecho, pues también puede ser sospechosa, ¿no? Es algo que se puede visualizar, pero no del todo a veces, porque un ecocardiograma lo tiene que saber interpretar una persona de manera muy concreta, tiene que estar ya a lo mejor la hipertensión en una evolución, en un estadio también ya muy concreto, para que sea algo visible y deje de ser un ecocardiograma sin sospechas. Y luego, cuando ya la enfermedad es diagnosticada, sigue siendo invisible para muchas otras personas, para a nivel administrativo, que luego creo que vamos a profundizar un poquito más en ese tema, ¿no? Cuando los pacientes tienen que ir a hacer algún tipo de valoración pues para saber si pueden seguir trabajando o no, si pueden tener algún grado de discapacidad reconocida, etcétera. Normalmente, a veces, los médicos que les atienden pues tampoco conocen del todo qué supone esta enfermedad y en muchas ocasiones pues de alguna manera como que les obligan, entre comillas, a tener que demostrar realmente, ¿no?, qué pueden y qué no pueden hacer en su día a día. Entonces, también pasa siendo un poco invisible para ellos, ¿no? Y ya si salimos un poco del tema profesional, etcétera, claro, para el resto de personas que conviven, que son cercanas a este paciente, totalmente invisible, ¿no? Es algo que no conocían, es algo que a pesar incluso de que se les explique, les cuesta mucho en ocasiones darse cuenta
las limitaciones que tienen las personas con hipertensión pulmonar, ¿no? En algunos casos, algún paciente nos decía, bueno, si es que mi propio hijo me ha pedido ayuda para que le haga una mudanza yo con hipertensión pulmonar. Entonces, vale, a lo mejor la persona, bueno, sabéis que todos juzgamos por la vista, por lo que vemos, ¿no? Realmente, entonces, como no vemos a una persona realmente discapacitada como pensamos, ¿no? Con silla de ruedas o con algún tipo de herramienta que les ayuda a caminar, etcétera. Entonces aquí también les dificulta, ¿no? el tener esta información, ¿no? Eso también pasa mucho, por ejemplo, en contexto escolar. Cuando estuvimos hace unos días también en un colegio de una alumna con hipertensión pulmonar, pero ni los propios profesores y mucho menos los compañeros, estamos hablando de edades 10, 11 años, no tenían ningún tipo de información. Y la verdad es que se agradeció mucho el hecho de que los propios niños supiesen que esta persona a lo mejor no podía jugar con ellos en el patio simplemente porque se cansaba mucho, pero no porque o no quisiese jugar o no les cayese bien, etc. O bien que no iba a clase unos días, no porque no le apeteciese, no porque fuese una vaga o un vago, me refiero que al final, claro, las personas podemos de alguna manera como interpretar situaciones inadecuadamente, ¿no? Ante este tipo de situaciones o de hechos, ¿no? Entonces, y ya otro ejemplo muy claro, ¿no? El típico de ver a alguien aparcar en una zona de solo para discapacitados, cuando la persona se baja del coche sin silla de ruedas ni nada, pues tener incluso un enfrentamiento o discusión de ¿qué haces tú aquí ocupando una plaza que no te corresponde? Vale, entonces, si nos damos cuenta, pues desde el propio paciente hasta todo el resto de personas con las que va a ir, ¿no? Compartiendo, tanto profesionales como no profesionales, este tipo de enfermedad, pues de primera se van a encontrar con esa invisibilidad, ¿no? Y claro, qué les supone, ¿no? Al paciente el que se vaya encontrando constantemente con estas situaciones. Pues a mí me transmiten en ocasiones mucha rabia, mucha ira, ¿no? Porque, claro, encima que van nerviosos, encima que tienen que pasar todo el duelo hasta llegar a la aceptación, ¿no? De lo que es tener esta enfermedad, además, encima tienen que demostrar que esto es así y se encuentran con alguien que a lo mejor pues les rebate, desconfía, muestra inseguridad hacia ellos, ¿no? Y esto es algo obviamente que frustra mucho y que decepciona. Esto al final hace también que los pacientes con hipertensión pulmonar desconfíen muchas veces en el propio sistema en general, ¿no? Porque se da cuenta de que está pasando, de que esto es algo que tenga yo que estar demostrando cuando pues, hay informes médicos que ya lo definen, que ya dejan claro, ¿no? Cuáles son mis limitaciones, pero no es así. Incluso en las propias urgencias de hospitales de referencia, me refiero de hospitales que sí que tienen estas unidades especializadas, a veces incluso cometen errores básicos como en el manejo de la bomba, ¿no? Ha habido algunos pacientes que les han generado una situación urgente, más bien grave, por haber hecho una manipulación inadecuada en la bomba. Claro, tú va el paciente al hospital de referencia pensando que es donde mejor van a conocer esta enfermedad y realmente incluso ni siquiera en ese contexto a lo mejor se encuentra con alguien que sepa manejar esa herramienta, en este caso, ¿no? Ese tratamiento. Entonces, eso genera en el paciente al final una sensación de muy poquitos conocen lo que me pasa, muy pocos profesionales y de mi alrededor pues tengo que estar explicando a veces constantemente lo que me ocurre. Si hablamos ya del entorno en cuanto a amistades a nivel social, etcétera, claro, eso le genera a veces mucho aislamiento porque prefieren pues no tener que contar que se tiene que parar cada cierto tiempo a sentarse o prefieren ni salir, ¿no? A tener que estar en esa situación. Esto sí que cambia un poco, hablando de la visibilidad e invisibilidad, si ya hay algo más visible. ¿Qué es algo más visible? Por ejemplo, si tienen que llevar oxígeno. Obviamente ahí hay un elemento ya pues que sí que hace consciente, ¿no? De manera evidente a los demás, pues de que hay una limitación importante. Pero hasta que eso llega, pues muchos pacientes eso prefieren de alguna manera también como aislarse un poco de su entorno más cercano si esto de alguna manera pues como que no entienden bien
pues que tiene que llevar un ritmo, que tiene que hacer ciertas paradas, que no puede subir por ciertos sitios, etcétera. Entonces, eso es algo que al final, claro, todo eso les sobrecarga, les satura y unido, bueno, pues a las dificultades que ya de por sí tiene la enfermedad y los síntomas secundarios de los tratamientos, pues les complica un poco saber cómo gestionar todas estas emociones, ¿no? Yo como ahí, como reflexión un poco final, sí que me gustaría que los profesionales, que en general que estamos aquí, que tratamos con estos pacientes, pues los hagamos visibles, ¿no? Ya que estamos hablando de invisibilidad, pero no que hagamos visible ni a la enfermedad ni al paciente. Hemos estado hablando de eso hasta ahora, ¿no? Hacer visible a la enfermedad. No, yo haría visible a las personas, ¿vale? Porque eso también es importante. Yo me he encontrado con pacientes que me han dicho, mira, yo es que cuando voy al médico, imaginaos, yo me llamo María Isabel, ¿no? Pues en el caso de otro paciente, pero la situación es la misma. Me dice, pues claro, a mí me llama María, mi médico me llama María, dice, y yo no me reconozco con ese nombre. Aunque yo me llame María Isabel, todo el mundo me llama Isabel y yo me identifico como Isabel. Y esta persona no se ha parado, aunque yo se lo había dicho al principio, no, llámeme Isabel, por favor, llámeme Isabel. Le seguía llamando María, ¿y esto qué hacía? Pues esto generaba una distancia simplemente entre el paciente ya de por sí y el médico. Yo no digo que fuese el mejor especialista, el que mejor le pudiese ayudar, pero de cara ya a tener un vínculo, una conexión y coger confianza, que es fundamental con tu médico, pues eso, desde mi punto de vista, le hacía un poquito más invisible, ¿no? a la persona. Entonces, tengamos en cuenta la persona que tenemos delante, intentemos, por favor, también no hablar con esa persona de generalidades, sino saber en qué momento se encuentra, qué tratamientos tiene, porque también se han encontrado en ocasiones con pacientes que a lo mejor llevan pues mucho tiempo estable, con sus tratamientos sin modificar, etcétera. A lo mejor hay un médico nuevo que entra en equipo y empieza a hablarle de todas las posibilidades que tiene la hipertensión pulmonar hasta el trasplante. Entonces, claro, esta persona dice, pero yo es que estoy para trasplante ahora porque me ha empezado a hablar del trasplante. No, es importante que tú conozcas a esa persona, que sepas que esa persona está en una fase estable y adaptes la información que le estás transmitiendo en ese momento justamente a esa persona. No estás en una clase magistral en la que tienes que hablar de la hipertensión pulmonar y tienes que explicar todas las fases que pueden tener los tratamientos. Ojo, porque esto luego confunde mucho a los pacientes y salen de esas consultas con un shock y con un bloqueo que luego es bastante complicado que, bueno, realmente entiendan lo que ha pasado, ¿no? Y se den cuenta de que realmente no era una información ad hoc para ese paciente, sino en general porque le ha comentado sin más importancia. Entonces, bueno, pues por eso digo que tenemos de alguna manera como que conocerles muy bien y tratarles como personas, no solo como pacientes. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo creo que sí que es verdad que muchas veces nos centramos en dar visibilidad a la hipertensión pulmonar, ¿no? Pero está muy bien llevado, ¿no? El caso de hay que centrarse en la persona y ajustarse a la persona que tienes ahí delante, ¿no? Ya seas trabajador social, abogado, psicólogo, médico, cualquier profesional, ¿no? La importancia de conocer con quién estás hablando. Tenemos una pregunta en el chat, bueno, que más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Que bueno, que hay veces que algunos pacientes, ¿vale? Esto no vamos a dar generalidades porque ya sabemos que cada uno somos diferentes, ya afrontamos de manera diferente y vivimos, bueno, pues las cosas de forma diferente, ¿no? Y también dependiendo del estado de la enfermedad. Bueno, la reflexión es, a veces no quieres vivir, estás cansada de aceptar todo y encima tener que defenderte de todo y a la vez luchar por tus derechos, como puede ser el tema de la incapacidad, que esto ya lo hablaremos, la discapacidad y que todo lo que genera es mucha frustración, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que nos podemos encontrar en nuestro día a día, la frustración de padecer una enfermedad invisible que no tiene ningún rasgo físico a no ser que lleves el oxígeno, ¿vale? Pero también yo hago aquí una coletilla con el oxígeno porque hay veces que se nos olvida y pensamos que como ya lleva el oxígeno puesto, ya no tiene ningún tipo de limitación. Es decir, que la limitación que tenía el oxígeno ya se la está
pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno pesa, que, bueno, pues una serie de circunstancias que sigue siendo una persona con una limitación. Isabel, si no te importa quedarte mientras hablamos también con Álvaro, ¿vale? Porque después sí que hay algunas preguntas que yo creo que podemos responder entre los tres, ¿no? Como equipo multidisciplinar. Uy, Álvaro, estás al revés. Ahora. Bueno, pues Álvaro es el abogado de la asociación, como os he dicho al principio del seminario, y con él vamos a abordar el tema, bueno, pues de la invisibilidad de las personas con hipertensión pulmonar. Y bueno, pues cuando quieras, Álvaro, es tu tiempo. Espero no alargarme mucho. Espero que me escuchéis bien, espero que me escuchéis bien todos. Bienvenidos, Perfecto. bienvenidas todas y todos. Bueno, yo me gusta ser un poco rompedor, entonces como me gusta ser un poco rompedor, y más en estas jornadas que parece que hablamos aquí a la nada, aunque aquí hay un montón de gente conectada por lo que veo, hay una pregunta que ella dice, voy a empezar por la pregunta. Bueno, lo primero voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí, si lo pones en modo presentación se verá más grande. Sí, lo estoy ahora, ¿verdad? Ahora. Bueno, cuando me invitaron a hablar de los aspectos de la invisibilidad de la hipertensión pulmonar, y un poco en línea de lo que ha comentado el doctor y lo que ha comentado Isabel, mi experiencia con la patología y con los socios y con vosotros es sobre todo que tenemos diferentes problemas. Hemos hablado de problemas de derivaciones, bien ha comentado efectivamente el doctor la necesidad de que seáis tratados con medicamentos específicos, algunos que están viniendo y que puede haber incluso un problema de acceso, como en derivaciones, que es importante porque tienen que trataros adecuadamente por especialistas, porque tiene que haber ese conocimiento de la patología. En muchas ocasiones estamos hablando de enfermedades raras, y las enfermedades raras, evidentemente, pues no es capaz de tratarlas todo el mundo. Pero como tenía 10 minutos nada más y yo tenía que centrarme en algo para no divagar mucho, hay dos aspectos que de hecho ya han salido en el chat 2 o 3 veces. La necesidad o la dificultad que tenemos en conseguir prestaciones sociales, carácter administrativo, que son nuestro derecho, como son dos, me centro en dos, pero habría más, como son la discapacidad y la incapacidad. Y de hecho una de las preguntas, ya me centraría, por empezar por la pregunta es, pues depresión pulmonar te conceden la discapacidad. Pues aunque podéis entender que la respuesta es que sí, pues la respuesta es que no. Por tener, no soy capaz de quitar. Espera, tengo que cambiar la vista de esto porque no soy capaz de quitar las preguntas. No veas por qué ahora. Vale, ahora, fenomenal. Bien, vuelvo a compartir. Eso, La pregunta es, ¿por hipertensión pulmonar nos concede discapacidad? La respuesta es no. ¿En qué porcentaje? Pues 0%, 5%. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Realmente el problema que tenemos es que, y también ha salido en otro comentario en el chat, es que dice que uno se cansa ya de todo, incluso de tener que estar demostrando y de estar probando el derecho que tengo a determinadas prestaciones por incapacidad y discapacidad. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué es la discapacidad? Porque muchas veces ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. La discapacidad legalmente es una alteración o falta de funcionamiento de un órgano o de parte del cuerpo, el corazón, los pulmones, temas internos, sistémicos, lo que sea. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante no son los diagnósticos. A mí no me van a dar una discapacidad por un diagnóstico. No me van a dar una discapacidad por tener el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Por eso la respuesta es, ¿por hipertensión pulmonar me da la discapacidad? La respuesta es no. ¿Y en qué porcentaje? Pues probablemente en un 0%, porque el diagnóstico no me va a dar una discapacidad, ni una incapacidad laboral. Realmente lo que me va a dar la discapacidad va a ser las limitaciones en la actividad, las restricciones que en la capacidad le suponen a esa persona la hipertensión pulmonar, que son cosas bastante diferentes. Lo vemos, por lo tanto, una persona con un mero diagnóstico de hipertensión pulmonar en principio no tiene derecho a la discapacidad, salvo que pruebe, y esto es verdad que hay que probarlo,
que tienes déficits, que tienes limitaciones en tu actividad o algún tipo de restricción a tu actividad normal. Por lo tanto, lo que tenemos que probar realmente son aquellos aspectos negativos en la interacción de un individuo, es decir, con su condición de salud, en este caso una hipertensión pulmonar, con sus factores ambientales contextuales, ambientales, personales, económicos, jurídicos, sociales, familiares, de entorno, culturales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que esto es lo que realmente tenemos que probar. Por lo tanto, no se valoran los diagnósticos, se valoran las consecuencias. Y también importante, muchas veces estamos muy acostumbrados a decir lo que nos pasa con la enfermedad y se nos olvidan muchas veces los factores sociales complementarios. Es decir, si la enfermedad me impide trabajar, si la enfermedad me impide una familia, si me dio la enfermedad porque no me comprenden qué ha pasado, oye, es que me piden hacer una mudanza y resulta que yo tengo esta patología y me es imposible hacer una mudanza, me supone problemas en mi familia, divorcios, este tipo de patologías. Muchas veces por el divorcio, la familia se rompe, ya no puedo hacer lo que hacía, mi marido, mi mujer considera que ya soy inútil, hacemos cosas que no puedo, esa limitación supone problemas que tiene la familia, los matrimonios, etc. Todo esto tenemos que poner de manifiesto. No te cuento si yo vivo en un cuarto sin ascensor, donde yo antes subía perfectamente y de repente me encuentro con la enfermedad que me es imposible llegar a mi casa. Eso supone que con independencia de la situación funcional mía, es que me aíslo, porque no tengo una capacidad para subir y bajar de mi casa y por lo tanto esos son factores sociales complementarios que tenemos que poner encima de la mesa y que son necesarios. ¿Qué nos van a valorar? Y esta ley nueva que entró en vigor en abril del 2023 y muy rápidamente. Nos van a valorar por un lado, y es verdad que esto mejora algo la ley, las funciones y estructuras corporales, es decir, cuáles son mis funciones fisiológicas, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas tengo yo? En mi corazón, en mi pulmón, donde sea, ¿de acuerdo? Fijaos, me van a valorar qué tareas hago yo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y qué capacidad tengo para hacerlas, cuál es mi actitud, si vivo en un cuarto sin ascensor, de subir las escaleras, cuál es mi capacidad para trabajar, cuál es mi capacidad para estudiar, cuál es mi capacidad, como decía se llama en el caso del niño, de que el niño desarrolle una vida plena y juegue como debe jugar con cualquier otro niño. Esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Fijaos el punto 4. Las limitaciones en la actividad. ¿Cuáles son las limitaciones para realizar las actividades en un entorno normalizado? ¿Qué hacía antes y qué no puedo hacer ahora en función de mi actividad? El desempeño, lo vamos a ver, el desempeño es qué puedo hacer en mi entorno. Y ahora lo voy a explicar un poco despacio. Ahora se permite que tú te valores a ti mismo. Y esto muchas veces no sabemos ni valorarlos. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que antes que vais a pasar vuestros procesos que estéis asesorados y nos preguntéis, oye, ¿cómo podemos poner esto para que tenga su significado? Oye, tu participación. Tú puedes participar en la vida, puedes ser, por ejemplo, presidente de tu comunidad de vecinos, por ejemplo. Ya si vivo en un cuarto sin ascensor, ya no solo es que no pueda subir y bajar de mi casa, sino que probablemente no pueda ser presidente de la comunidad de vecinos, o no pueda estar con mis amigos, o no pueda tener una vida plena. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Y luego la demora que a vosotros normalmente nos afecta, podría pasar en el caso de los niños, son define, sobre todo en infancia y juventud, aquellas funciones en las que los niños van lentos. No suele ser vuestro caso, por lo tanto, este punto lo pasamos rápido. Nos van a hablar cuatro situaciones. Deficiencia global de la persona, limitaciones a la actividad, restricciones a la participación y barreras contextuales y ambientales. Fijaos, deficiencias, limitaciones, restricciones, barreras. Por tanto, los diagnósticos, veis, no dan discapacidad. Lo valora el resto. ¿Qué se consideran cuatro constructos? Esto es muy largo, yo he puesto los resúmenes. Pues van a hablaros, por ejemplo, en vuestro caso, yo me centraría, por ejemplo, en el punto 4. Oye, tu sistema cardiovascular, cómo está afectado, tu sistema respiratorio, y si veis, si tienes algún tipo de situación más, por ejemplo, ha salido, oye, es que yo además, pues puedo tener un lupus, pues si tengo algún tipo de situación inmunitaria, inmunológica que me puede afectar. Todo suma y además muchas veces hipertensión pulmonar se da en personas con cierta edad. Por lo tanto, la pluripatología es muy habitual. Es decir, es que yo me presento a la discapacidad porque tengo hipertensión pulmonar y no por el lupus, por ejemplo. No, vamos a sumarlo todo suma, evidentemente. Esto es importante. Parece que muchas veces como separamos. Si aquí te están viendo diferentes especialistas, vamos a que nos vean esos
diferentes especialistas. Fijaos, en las limitaciones de la actividad que me van a valorar, oiga, usted puede aprender, no puede aprender. Tiene capacidad de ir a la escuela, a un curso, etcétera. Puede hacer sus tareas, sus demandas generales. Puede usted trabajar normalmente como hacía, ya no puede. Se puede comunicar, tiene movilidad, no tiene movilidad, ha salido antes. Pensamos en la movilidad, y esto es un problema que tenéis en hipertensión pulmonar, pero es en movilidad en la persona con problemas en el aparato locomotor, retroarticular, donde si no estás en una silla de ruedas o muletas, parece que usted sale del coche, no puedo casi respirar, ¿usted dónde va? Y esto es una limitación importante. Tenemos que saber poner en valor, oiga, es que yo necesito la tarjeta de movilidad reducida porque tengo problemas de movilidad, aunque mis piernas y mis rodillas funcionen perfectamente. ¿Lo vemos? Y aquí tenemos una importante limitación. Y yo me puedo autocuidar, me puedo duchar, puedo hacer la comida, puedo comer por mí mismo, me puedo vestir por mí mismo, puedo asearme por mí mismo, puedo ir al baño, necesito ayuda de terceras personas, muy importante. Lo mismo en la vida doméstica, puedo hacer la compra, puedo hacer las camas, puedo cuidar de mis hijos, puedo cuidar de mi familia, ¿de acuerdo? Esta interacción de relaciones interpersonales que hablaba antes también, importante. Esto supone, has puesto problemas en mi matrimonio, con mi familia, ya no puedo relacionar con mis amigos, porque mis amigos, oye, nos gusta hacer senderismo, yo puedo hacer senderismo y yo me quedo solo en mi casa, por ejemplo. Bueno, si hace esta vida comunitaria, social, cívica, que hablamos de esto, como si me dedicara a la política, simplemente si puedo ser, si esto, presidente o presidenta de mi comunidad de vecinos. Por lo tanto, limitaciones en el desempeño, y esto es lo que nosotros vamos a valorar de nosotros mismos. La capacidad para autocuidarme, de movilidad, fijaos, es lo mismo que antes, pero en esta anterior me lo va a valorar alguien y aquí en el desempeño yo me voy a valorar, ¿de acuerdo? Esto después suma, como veis, va sumando todos los aspectos. Por lo tanto, uno de los que va a sumar es cómo yo me veo. Y esto también tenemos que aprovechar, ya que hoy tenemos la posibilidad de valorar nuestro propio desempeño. Vamos a aprovecharlo porque es importante. Y luego factores contextuales relacionados con, por ejemplo, productos y tecnología. Por ejemplo, en tu caso no deberías tener problemas, pero hay personas, por ejemplo, que si yo tengo problemas cognitivos, pues igual no puedo relacionarme con la tecnología. O, por ejemplo, si yo no puedo manejar un ordenador porque tengo problemas en las manos, los apoyos y relaciones que hablamos sociales, ¿no? Si yo me voy aislando porque mi entorno no entiende mi enfermedad, porque ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, etcétera, ¿de acuerdo? Mi propia actitud vital. Y yo como tengo una enfermedad, se decía antes, yo estoy cansado, y vosotros sabéis mucho más, yo estoy cansado de luchar, yo ya no puedo más, tengo que defenderlo absolutamente todo, casi me da vergüenza salir a la calle, por toda esta enfermedad, si me ven con el oxígeno, yo que era muy activo, resulta que no puedo hacer ciertas cosas, todo esto evidentemente va sumando. Como decía, esto es un poco lo que vamos a valorar. Respecto a la incapacidad laboral, bueno, señalar, es prácticamente lo mismo, pero orientado el entorno laboral. Aquí les va a dar igual. Si la enfermedad hace que me divorcie, si no tenga amigos, si no puedo subir de mi casa, eso les da igual. Solo valoran el aspecto laboral. Muy rápidamente, ya sabéis que hay dos tipos de incapacidad, la temporal y la permanente. La temporal está la famosa baja médica que me da el médico, ¿de acuerdo? Esta temporal solo me la puede dar el médico de cabecera durante 12 meses. A partir de los 12 meses paso a lo que se llama el control del INS. El INS ya va a valorar a los 12 meses, que tiene tres opciones. Una, si me mantiene la baja 6 meses más. Dos, si me manda a trabajar. O tres, si me propone para una incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Si me mandara o me revisara o me mandara a una prórroga 6 meses más, cuando yo tuviera 18 meses máximo, hay algún caso de 24 meses, pero no voy a entrar porque no suele suceder. De hecho, en hipertensión creo que conozco un caso nada más. A los 18 meses ya el INS solo tiene dos posibilidades. Una, mandarme a trabajar de nuevo. Dos, valorarme, proponerme para una incapacidad permanente. Que me propongan para una incapacidad permanente no significa que me la vayan a conceder. En mi experiencia, al que le propone una incapacidad permanente, alrededor del 50% se la dan y otro 50% no, y le mandan a trabajar. ¿De acuerdo? Esto va a influir mucho en la forma en que preparemos tanto la visita como los informes médicos que ahora hablaremos. Bueno, ¿cuál es la incapacidad permanente? Una vez que ya me va la incapacidad permanente, es aquella reducción fisiológica grave que tiene que ser definitiva, y esto es muy importante, definitiva, ya no tengo mejoría y que va a disminuir o anular por completo mi incapacidad laboral.
como ya no puedo trabajar, me dan la famosa pensión de incapacidad, ¿de acuerdo? Es una incapacidad, no es una jubilación. Hablamos de jubilación, pero la jubilación es una contingencia y la incapacidad es otra. Muchas veces hablemos de lo mismo, ¿de acuerdo? Hay varios tipos. Yo me voy a centrar en 2, 3 que son las que más afectan. La total, la absoluta y la gran invalidez, ¿de acuerdo? ¿Qué es la total? La total es aquella en que el INS considera que yo no puedo hacer mi trabajo habitual, pero sí puedo hacer otro. Pongo un ejemplo. Oiga, yo soy, y nos ha pasado, oiga, que yo soy asesor inmobiliario, enseño pisos. En mi área, el área de acceso, yo son pisos en ascensor, que tengo que subir 3, 4 pisos, yo no tengo ascensor, yo no puedo ser asesor inmobiliario, porque no puedo ser vendedor inmobiliario, pero puedo ser o trabajar en la oficina de la inmobiliaria, por ejemplo. Por tanto, igual me da una total para que no trabaje como asesor inmobiliario, pero como vendedor inmobiliario, pero sí puedo trabajar como administrativo, como ordenanza u otro trabajo que no requiera esa actividad física. Aquí se cobra el 55% de la base reguladora, ¿de acuerdo? Y a partir de los 55 años, en caso de que no tener empleabilidad, cobrar el 75%. Esta pensión es compatible con otra actividad. ¿De acuerdo? Yo no puedo ser este vendedor inmobiliario, porque tengo que subir pisos de 3, 4, tengo que subir 3, 4 pisos, no puedo hacerlo, pero sí puedo hacer un trabajo sedentario, ¿de acuerdo? Mientras yo no haga esa actividad más física, a mí me permitirán cobrar la prestación, la total, y podré trabajar también, y las dos son compatibles. ¿Cuál es la absoluta? La absoluta es aquella en que yo no puedo hacer ni mi trabajo habitual ni ningún otro. Mi patología es tan grave, tengo tantísimas limitaciones que ya les considero que usted ya no puede trabajar absolutamente en ninguna actividad. Y aquí se cobra el 100% de la base reguladora. Esta base reguladora, por no extenderme mucho, es entre 5 y 8 años. Es decir, hasta 40 años la base reguladora serán 5 años, a partir de 52 años serán 8 años la base reguladora y entre 40 y 52 se prorrateará entre 5 y 8 años. Por lo tanto, yo tengo igual 46 años, pues serán 6 años y medio, ¿de acuerdo? Si tengo 50, pues igual serán 7 años, 7 años y medio, ¿de acuerdo? Y luego la gran invalidez es una absoluta reforzada en la que yo además se demuestra que necesito ayuda de terceras personas para hacer mis actividades diarias. Yo no puedo cuidarme, no puedo vestirme, no puedo asearme, no puedo bañarme, no puedo ir al baño por mí mismo, necesito una tercera persona y aquí se viene a cobrar alrededor del 45% más o menos en cálculos de esa base reguladora. Además del 100%, cobras alrededor de un 45%. No es una cantidad exacta, por aquí depende de este sumatorio, ¿no? Del 45% de la base mínima de cotización y del 30% de la última base de cotización. Pero viene a ser aproximadamente un 45% más o menos, 40, 45%. ¿De acuerdo? Esto respecto de, estas son las tres posibilidades. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Bien de oficio, perdón, bien por mí, yo puedo pedir en cualquier momento la incapacidad permanente. Ahora mismo cualquiera de nosotros puede dar un botón, hay un procedimiento incluso en internet que puede pedir la incapacidad permanente. Yo no la recomiendo, no la recomiendo bajo ningún concepto, porque como os comentaba, la incapacidad permanente tiene un concepto muy claro, que es la irreversibilidad. Es decir, yo ya, la enfermedad, yo ya no puedo tratármela, no voy a mejorar por la enfermedad. Claro, para probar esto, el INS siempre te dice, oiga, vaya usted primero a la temporal y cuando veamos que efectivamente, cuando esté esos 12, 18 meses no tiene posibilidad de mejora, entonces la permanente, ¿de acuerdo? Por eso yo en vuestros casos nunca recomiendo ir directamente a esta situación. Esto, por ejemplo, puede servir a una persona que de repente se queda parapléjica por un accidente. Parapléjico y ya esto es irreversible, ¿de acuerdo? No tengo que estar ni 12 ni 18 meses de baja, pero en vuestro caso yo recomiendo y de hecho normalmente paséis por este proceso. También lo puede pedir la entidad colaboradora, es decir, las mutuas, no suele darse porque esto es una enfermedad común y lo más habitual es que sea de oficio a través sea de oficio por el INS, ¿de acuerdo? El INS valora, como he dicho, a los 12, 18 meses si os da la incapacidad permanente o no. ¿Qué problemas tenemos para conseguir tanto la discapacidad como la incapacidad permanente? Y con esto termino. Dos muy importantes. Yo siempre por eso os recuerdo, además teniendo la posibilidad, que nos preguntéis, que os asesoréis. Tenemos informes médicos muy deficientes, como está el doctor, me encanta que esté, para ayudar en este aspecto. Ya hemos hablado con algunos médicos vuestros. Los informes médicos son muy deficientes. Como decía, a mí no me sirve un diagnóstico. Necesito que el médico me certifique las limitaciones que yo tengo.
Si no lo certifica, solo tengo un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos probar tanto al INS como al equipo de valoración de discapacidad o cualquier prestación que nosotros tenemos unas determinadas limitaciones, no solo un diagnóstico. Y en segundo lugar, y también muy importante, nosotros tenemos que saber defender en ese tribunal, no se nos olvide que es un examen, tenemos que saber defender cuáles son mis limitaciones. Y muchas veces yo hago un poquito de impertinente señor Vicente, Pepito Grillo, y algunos se enfadan, digo, que si yo te parezco duro no te cuento cómo es el INS o cómo es la discapacidad. Tenemos que saber defender cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos, no quedarnos solo en que tengo hipertensión pulmonar y que vea el médico lo malo que es, de acuerdo a las limitaciones que tengas. Tenemos que saber ponerlas encima de la mesa. Y por mi parte, pues os dejo el rollo y creo que es más interesante las preguntas, si es que hay. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que esto da para un seminario de varias horas, porque aquí sí que tendríamos para dar y tomar y seguramente que saldrían muchas consultas individuales de cada uno. Sí que me parece aquí importante cuando hablamos de realizar este webinar, ¿no? De resaltar lo que ya hemos mencionado, ¿no? La frustración que el paciente o que la persona siente cuando tiene que demostrar, ¿no? Cuando tiene que acreditar que padece una enfermedad que verdaderamente le limita en el día a día. Sabemos que, bueno, que a pesar de la hipertensión pulmonar, que efectivamente un certificado de discapacidad o una incapacidad laboral no te la dan por el diagnóstico, sino por las consecuencias que tiene la persona en su día a día, pero sí que es verdad que tenemos un papel importante, ¿no? De acompañamiento, de asesoramiento a la persona para que pueda hacer frente a estas valoraciones que has dicho que es un examen. Lamentablemente es así. Es decir, ya partimos con que no nos van a dar nada, tenemos que conseguir que nos aprueben, ¿no? Entonces, es importante el acompañamiento, el asesoramiento por profesionales especializados, ¿no? Que puedan orientar, pues como decíamos, ¿no? En los informes médicos. Si os parece, Alejandro, Isabel, poneros las cámaras y así ya podemos tener el diálogo para finalizar el webinar. Y así parece que no estamos aquí. Entonces, sí que me parece importante, ¿no, Alejandro? Que aunque, por ejemplo, con la unidad del 12 de octubre sí que hemos tenido alguna reunión para que esos informes sí que sean informes ad hoc para este tipo de trámites, ¿no? Porque sí que es una necesidad y lo estamos viendo, que el informe médico no solamente tiene que poner un diagnóstico, sino que tiene que poner claramente qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Yo muchas veces cuando una persona me dice, fíjate qué informe, es que tal, no, es que ese es el informe que tiene que salir, es decir, no te quedes con lo que no puedes, pero aquí tiene que aparecer claramente qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante realizar ese acompañamiento, ese asesoramiento, sobre todo también a la hora de ese día, ¿no? De esa valoración, pues muchas veces, ¿no? Tenemos que dar instrucciones de cómo poder afrontarlo, que muchas veces la persona tiene que hablar de lo que es la patología, porque estamos hablando de una patología que posiblemente el evaluador no sepa en qué consiste, ¿no? Entonces, la persona tiene que incluso decirle en qué consiste la enfermedad, aparte de enseñarle el informe médico, tener que explicarle, tener que argumentarle en qué consisten esas limitaciones, verdaderamente en qué les incapacita o qué les discapacita, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante y queríamos dejar esta reflexión así, aquí, la importancia de un trabajo multidisciplinar en el que se aborde desde diferentes perspectivas, porque una enfermedad no es solamente físico, no es algo biológico, sino que tiene una repercusión en todas las demás esferas en las que nos movemos, ¿no? Entonces, la importancia de un trabajo en conjunto, de un trabajo en equipo. Sí que es verdad que hay algunas preguntas en el chat que yo creo que son más preguntas a nivel individualizado, que si queréis las registramos y se las voy lanzando a los ponentes a través de email y cuando me conteste yo la puedo facilitar porque tenemos el email de todos ellos, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, bueno, pues hay una pregunta aquí que pone ¿qué procedimientos podría hacer una persona que es extranjera?
procedimiento es exactamente igual para una persona extranjera que nacional, que residente, que no. El proceso es igual, tanto para discapacidad como para incapacidad. Respecto a los extranjeros, tenemos que tener en cuenta que esto es una pensión contributiva. La incapacidad es una pensión contributiva. Por lo tanto, para que te den solo la total, la absoluta, la invalidez, cualquier tipo de pensión, tienes que haber cotizado. Mínimo entre 5 y 8 años, depende de la edad que tengas. Esto sí es importante. Si no cotizas, tendrás derecho a una pensión no contributiva, pero nada tiene que ver con esto. Para eso tienes que haber cotizado. Esto sí es importante. Bueno, aquí hay una pregunta que dicen que si tienen que hacer una revisión del certificado de discapacidad, si al solicitar la incapacidad laboral se revisa la discapacidad. Bueno, son procedimientos diferentes, no tienen nada que ver. Una cosa es la incapacidad laboral y otra cosa es la discapacidad. Son organismos completamente diferentes y una cosa no desencadena la otra. No, son procedimientos diferentes. Por ahí hay una pregunta también que dice, oye, ¿es bueno para la incapacidad tener la discapacidad? Como digo yo, todo suma. Y un buen informe de Alejandro y además un buen informe de no sé qué. Todo suma, pero por tener la discapacidad, esto también es un error que me tengo muchas veces, que como ya tengo una discapacidad, me van a dar la incapacidad. No, porque son procedimientos diferentes, ¿de acuerdo? Todo suma y ayuda, evidentemente. Especialmente cuando tenemos discapacidades muy serias. O sea, igual tengo un 80% de discapacidad, un 60, un 70, que tampoco es muy habitual. Ahí sí, pero si tengo un 33%, la verdad es que no suma, y aquí la jurisprudencia es clarísima, ¿no? Son totalmente independientes, pero bueno, todo suma. Yo, desde luego, en un procedimiento de incapacidad, si tuviera discapacidad, la pondría encima de la mesa, porque ya hay un organismo público que me ha valorado una serie de limitaciones, aunque no sean solo laborales, insisto, sino también familiares, sociales, etc. Yo lo pondría encima de la mesa. Importante en la revisión que también aparece, si la revisión, cuando revisarle la discapacidad, es muy importante que aparezca, oye, yo tengo una discapacidad y no tenía reconocida la hipertensión pulmonar. ¿La pongo encima de la mesa? Por supuesto, es lo que he comentado. Todo suma. A ti te van a evaluar como persona, no por patología. Por lo tanto, todas suman, evidentemente, y todas que te pongan cada limitación, si es que cada una tiene limitaciones diferentes. En la revisable es muy importante. Y aquí se cometen errores. Esto es una competencia autonómica, por lo tanto tenemos 17 sistemas autonómicos de valoración de discapacidad. En la revisable significa que atienden la discapacidad normalmente por 2, 3 y 5 años. Hay comunidades autónomas que cuando te va a cumplir la discapacidad te llama y te dice, oiga, usted ha pasado 5 años, le cumple la discapacidad, véngase usted un día. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Pero hay comunidades autónomas, como es Madrid, por ejemplo, donde nadie te avisa que te cumple la discapacidad. Y esto es como el carnet de conducir. Si yo no me llaman, dejo pasar el plazo esperando que alguien me llame, yo pierdo la discapacidad. Tendría que empezar el procedimiento de cero. Por lo tanto, 6 meses antes de que me vaya a revisar la discapacidad, tengo que pedir la revisión de la discapacidad. Cuidado con esto, que es importante, y hay gente que la pierde esperando que alguien me llame. Es que ha pasado 3 años y nadie me ha llamado. Bueno, pues has perdido la discapacidad. Sí, bueno, yo creo que es un problema que tenemos aquí en España, lo de 17 comunidades con sus competencias a nivel social, a nivel sanitario. Yo creo que sí que es una de las demandas que los colectivos, ¿no?, lanzamos, ¿no?, que no haya esa discrepancia por el código postal, porque es una locura, es decir, es imposible poder coordinar 17 comunidades, que cada una se gestiona de una forma, que cada una tiene una forma de proceder, ¿no? Bueno, yo os quería dar las gracias a Alejandro, Isabel y Álvaro por haber estado aquí, por haber estado hablando durante esta hora sobre la realidad de la enfermedad, de personas que tienen la enfermedad. Yo sí que dejaría como reflexiones, ¿no?, e incluso como tareas, ¿no?, de trabajo para hacer más visible lo invisible, ¿no?, un poco jugando con el lema de la campaña, pues el hacer más visible la sintomatología a los profesionales sanitarios, que bueno, que esto también lo ha mencionado un poco Isabel. No solamente atención primaria, sino también en urgencias, ¿no?, porque cuando una persona tiene varios síncopes no se espera ir a atención primaria, sino que se mete por vía de urgencia, y ahí también, ¿no?, que los equipos de urgencias, que sabemos que no son especialidades en concreto, sino que son muchas especialidades,
el que pueda saltar el signo de alerta, ¿no? Que puedan incluso derivar o que puedan, bueno, pues orientar, ¿no? Para ese escrutinio que hablábamos al principio del seminario, para poder diagnosticar cuanto antes la hipertensión pulmonar, que ya sabemos que es un factor importantísimo para el pronóstico de la patología. Otra de las reflexiones que también me gustaría dejar es el tema del impacto, ¿no? Que tiene una enfermedad invisible a nivel psicoemocional en la persona, pero también para los cuidadores, ¿no? Que aquí no los hemos mencionado mucho, pero son un pilar fundamental. Me viene a la mente padres de niños con hipertensión pulmonar o parejas que tienen que renunciar a puestos de trabajo, incluso a reducirse la jornada para poder prestar los cuidados a su pareja que tiene la enfermedad, ¿no? Pues ese impacto psicoemocional es importante también que se le dé una importancia, que se le dé una visibilidad y bueno, un abordaje, ¿no? Multidisciplinar, como decíamos. Y por último, todo el tema de las valoraciones administrativas para conseguir una ayuda social, unas prestaciones, la importancia de estar asesorados, ¿no? Porque hay muchas veces que a nosotros nos llegan ya en casos cuando ya se ha hecho. Es decir, es mucho más fácil poder orientar desde cero, ir paso a paso y garantizar, pues preparar todo para que el éxito sea que tenga un mayor porcentaje de éxito, ¿no? Que no cuando ya ha habido una resolución negativa tener que desengranar todo eso para poder hacer la réplica. Entonces, bueno, sí que quiero agradecer a todos los asistentes que habéis estado aquí con nosotros esta tarde. Deciros que este webinar estará disponible en el canal de YouTube de la asociación para que, bueno, pues si en algún momento determinado se quiere recordar o se quiere ver qué se dijo exacto de este tema, pues que sepáis que lo tendréis a vuestra disposición y, bueno, lo difundiremos para que pueda llegar a la mayor parte, al mayor número de personas posible. Pues muchísimas gracias a todos y una vez más, Alejandro, Álvaro e Isabel, muchísimas gracias por vuestra colaboración con nosotros, con la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar y bueno, espero que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.